Hola y bienvenidos a otro video en nuestra serie Día de la Vida. Vamos a viajar atrás en el tiempo y ver la vida de un monje medieval que resultó convertirse en un mago, un proscrito, un mercenario, un pirata, e incluso tuvo un breve periodo como almirante de la flota francesa. El hechicero Eustace nació alrededor de 1170 cerca de Boulogne, en el norte de Francia. Su padre era un noble menor llamado Baudouin Bousquet y un señor del condado de Boulogne. Se cree que Eustace siguió el curso habitual de entrenamiento militar para la caballería, como se esperaba del hijo de un noble. En algún momento, sin embargo, viajó a Toledo y España. En ese momento, España era famosa por sus escuelas de magia, y Toledo en particular tenía la escuela más antigua y famosa, sin incluir Hogwarts, para el estudio de las ciencias ocultas. Eustace aprendió necromancia y artes oscuras una vez allí. Tras viajar y experimentar, Eustace hizo un insólito cambio de carrera hacia el clero. La vida era estricta en un monasterio. Sí, había la certeza de saber que siempre habría un techo sobre la cabeza y un suministro constante de comida, pero había que hacer sacrificios para obtener estos privilegios. Como vivir simplemente con apenas posesiones, asistir a oraciones y servicios en todo momento del día y la noche, quizás hacer un voto de silencio o exponerse a todo tipo de enfermedades desagradables al cuidar a los enfermos. Para un monje benedictino, el día comenzaba temprano antes del amanecer, entre las 4 y las 7 de la mañana, dependiendo de la orden monástica en cuestión y la época del año, la rutina estaba dictada por la luz disponible. Después de despertar y buscar una jarra de agua para lavarse y afeitarse, un monje se dirigiría a través del claustro a la iglesia para su primer servicio del día. Alrededor de las 6:30 de la mañana se serviría el desayuno y estaba estrictamente prohibido hablar durante la comida. Esto era seguido por lectura y oraciones. A las 9 de la mañana habría un segundo servicio de misa alta antes de que comenzara el trabajo, y los monjes se dedicarían a la agricultura, a producir manuscritos o a cuidar a sus pacientes. A mediodía, otro acto religioso precedía la comida principal de verduras y pescado, reservándose la carne para los enfermos. Luego, lo adivinaste, más lectura o oraciones. Esta mezcla de trabajo y oración se alternaría todo el día hasta las 9 de la noche, cuando los monjes tendrían su sexto servicio religioso seguido de un merecido descanso, solo para ser despertados de nuevo a medianoche para otro servicio conocido como maitines. A la 1 a.m. regresaron a la cama por unas pocas horas antes de levantarse al amanecer para repetir la rutina: comer, dormir, rezar, repetir. La vestimenta de un monje se diseñó para cubrir la mayor parte de la piel. Usaban ropa interior de lino bajo una túnica de lana sujetada con un cinturón. Sobre esto se llevaba una capucha monástica con capucha. Diseñada para la practicidad en lugar de la moda, la ropa estaba hecha de los materiales más baratos y por lo tanto más ásperos. Sus cabezas estaban tonsuradas, es decir, afeitadas en la parte superior con una banda de pelo encima de las orejas. Se mantenían las posesiones al mínimo, quizás solo un peine y una navaja. Apenas era una existencia glamorosa. Farther, no más rápido. Fue a este estilo de vida que Eustace decidió adoptar cuando llegó a Semaavie en Calais. Parece una elección extraña para un hombre que estaba jugueteando con el arte negro dedicarse a Dios. Quizás había visto la luz y quería dejar sus malos caminos. O tal vez fue porque era un hijo menor y poco probable que heredara las tierras de su padre. Ser clérigo era una carrera respetable, con potencial de gran poder si se alcanzaba la cima. Pero resultó que las reglas y regulaciones no eran lo de Eustace en absoluto. Parecía que vivir de manera sencilla, rezar, leer la Biblia y, en general, ser bueno era un poco demasiado difícil para Eustace, y pronto comenzó a realizar muchos actos diabólicos. Su lista de transgresiones incluía apostar, robar y alentar a sus compañeros monjes a comer cuando se suponía que debían estar ayunando. También los incitó a ser rebeldes, a maldecir durante las oraciones y a arrojar gases en el claustro. Su abad lo llamó demonio. No es de sorprender que Eustace abandonara sus órdenes benedictinas, muy probablemente antes de que lo echaran, y entrara al servicio del poderoso Renaud de Martin, el conde de Boulogne. Forajido. Allí, en 1203, su inteligencia y habilidad militar fueron reconocidas cuando Eustace se convirtió en un oficial administrativo y alguacil.
fiel a su estilo, terminó en problemas por mala conducta financiera. Eustace escapó y el conde confiscó sus bienes y tierras. Eustace se autoproclamó proscrito, ocultándose en los bosques de Boulogne. Desde allí vengó quemando 2 molinos nuevos del conde. Una biografía romántica sobre el mal hablado Eustace fue escrita en algún momento del siglo XIII por un poeta desconocido de Picardía. La cuenta relata las escapadas del forajido en este tiempo, cómo se deslizaba dentro y fuera del bosque para realizar incursiones y humillar al conde una y otra vez. En una ocasión se disfrazó de mendigo cojo, atándose una de las piernas. El engaño funcionó y el conde le dio a Eustace algo de dinero para caridad. Saltó al caballo del conde y se alejó, su muleta colgaba. Luego, cuando se disfrazó de mujer, engañó a uno de los caballeros del conde, ofreciéndole favores sexuales y seduciéndolo prometiéndole enseñarle, cito, cómo usar su trasero. El caballero, emocionado con la sugerencia, se acercó a su nuevo amor, Eustace, quien simplemente levantó la pierna y se tiró un pedo. Finalmente, Eustace terminó robando el caballo del caballero, dando la impresión de que disfrutaba soltando gases. Se cree que estos ataques vengativos contra el conde y sus hombres desde el bosque fueron una inspiración para la leyenda de Robin Hood. Pero había un lado más desagradable y despiadado en Eustace, que se puede ver cuando atrapó a 5 de los hombres de armas del conde. Cortó los pies a 4 hombres y permitió que el quinto informara al conde lo sucedido. Aún peor, cuando un joven fue sorprendido espiando, Eustace lo obligó a ahorcarse por la ofensa. No solo para realmente molestar al conde de Boulogne, sino también para irritar al rey francés Felipe II entre 1204 y 1205, Eustace comenzó a trabajar para el rey Juan de Inglaterra. El rey Juan luchaba por conservar sus tierras en Normandía. Eustace, siempre buscando oportunidades de negocio, se alió con los ingleses. Juan vio el potencial en el exmonje y le dio el mando de 30 galeras. Eustace y sus hermanos establecieron una base pirata en las islas del Canal para atacar la costa francesa. Utilizando su red de mercenarios, también saqueó barcos de todas las naciones que navegaban en las aguas del Canal de la Mancha y el Estrecho de Dover. Haciéndose indispensable para el rey John, fue recompensado con un gran palacio en Londres y tierras en Norfolk. Su hija fue aceptada entre la nobleza inglesa y Eustace fue también considerado, que John incluso lo perdonó cuando, incapaz de controlar su hábito de causar estragos, también saqueó algunos pueblos a lo largo de la costa inglesa. Pero en 1212 sucedió algo que hizo que Eustace cambiara su lealtad al rey de Francia. Existen relatos sobre su antiguo amigo, el conde de Boulogne, quien supuestamente se alió con los ingleses y envenenó la mente del rey John contra el pirata. Otra versión indica que Eustace debía 20 marcas al rey John, quien tomó como rehenes a su esposa e hija, mutiló y mató a su hija, y se apoderó de sus tierras cuando no logró su objetivo. Independientemente de la historia real, Eustace abandonó Inglaterra para servir al rey Felipe II de Francia, llevándose presumiblemente 5 galeras. Conscientes de su fortaleza creciente, los franceses enviaron su flota del sur a atacar a los piratas en las islas del Canal. Capturaron a muchos, entre ellos hermanos de Eustace. El almirante King Philip arrebató Normandía a los ingleses en 1204 y en 1215. La guerra civil azotaba a Inglaterra con numerosos varones en rebelión contra el rey John. Felipe de Francia estaba encantado de contar con Eustace a su lado. Al fin y al cabo, el hombre conocía bien el canal inglés y estaba informado sobre el ejército inglés. Felipe describió a Eustace, su almirante en el canal, como valiente, audaz y astuto. Los varones rebeldes de Inglaterra invitaron al príncipe Luis, hijo de Philippe, para ser su próximo rey. La enorme fuerza de invasión incluyó 680 barcos, con 1.200 caballeros, infantería, caballos y suministros. Eustace estuvo a cargo de la flota francesa en Dam, lo que lo hizo responsable de 2 de las mayores fuerzas navales que el norte de Europa había visto desde la Tercera Cruzada. Durante el asedio, Louis controló hasta la mitad de Inglaterra, pero el rey John murió en octubre de 1216. Coronación de su hijo, el Henry, de 9 años. Tercero elevó el patriotismo en Inglaterra y los franceses empezaron a ceder terreno. Se convocó a una flota francesa para relevar al príncipe Luis, bloqueado en el puerto de Rye.
En una audaz incursión, solo un barco pudo atravesar y rescatar al príncipe, el que estaba capitaneado por el almirante Eustace. Leyenda, pero fue la batalla de Sandwich la que resultó ser la némesis de Eustace. Louis volvió a Inglaterra para luchar, pero perdió en el castillo de Lincoln en 1217. Nuevamente, Eustace acudió con ayuda, trayendo consigo una flota de unos 80 barcos supuestamente capaces de conquistar el reino. La flota inglesa de 40 barcos se topó con los franceses en la costa de Sandwich, Kent. Los franceses esperaban una victoria fácil, pero los ingleses frustraron sus planes cubriendo las cubiertas de sus barcos con cal en polvo. El viento levantó la cal, cegando a los franceses. Cuando invadieron el barco de Eustace, masacraron a todos los marineros franceses, pero los caballeros sobrevivieron para el rescate. Se estima que en total ese día unos 4.000 franceses fueron asesinados, y aún más se ahogaron, saltando por los lados de sus barcos. Consciente de su desprecio por su doble trato, Eustace se ocultó en la sentina del barco, pero fue descubierto. Ofreció una enorme cantidad de dinero como rescate. Algunos dicen hasta 10.000 marcas, pero todo lo que se le dio fue la elección del lugar de ejecución, ya sea el lado del trebuchet o la barandilla del barco. Fue decapitado en la cubierta, aunque se desconoce su elección. Su cabeza fue mostrada en una pica en Canterbury y desfilada por Europa, confirmando así la muerte del notorio Eustace. Solo mencionar su nombre causaba temor en los marineros, ya que Eustace era quizás uno de los mejores comandantes navales de la época medieval. Eustace, el monje negro, asesinó y traicionó su camino hacia los libros de historia como uno de los hombres más impíos que jamás haya vivido.